Vale, arrancamos. Y yo os iba a hacer otra pregunta, pero se me ha olvidado. Bueno, más que... recordad que tenéis disponibles las encuestas de evaluación docente. Yo todos los años digo, haced las encuestas de evaluación docente, luego no las hace ni el Peter, pero yo ya lo he dicho. ¿Qué más? Sí, es muy probable que caiga una pregunta de desarrollo sobre prueba, ¿vale? Pero, por ejemplo, cuando habéis los anuncios, no, bueno, se va por un título que aparecía y demás. Tranquila que voy a hacer una pregunta lo suficientemente genérica para que pueda ser respondida desde diferentes puntos de vista. ¿Vale? No había que copiar tal cual, tipo PowerPoint. Es que no, lo digo porque mi lista llegaba todo. Pues para eso hace falta sentarse más adelante. Estaba yo solito en primera fila. Bueno. En la encuesta sí. Aparecía junto a usted, primero aparecía este, pero luego aparecía... Triantafilos gubas. No sé por qué aparecía. Vale. Triantafilos gubas. El del bilingüe. Pues una pregunta. Dime. A ver, ahora quedan 2 semanas para el examen. Así, 3. ¿usted ve que le va a dar tiempo a dar todo el temario? El 5 no. Por eso os dije que empezarais a leer el esquema que hay del tema 5. Porque aunque no se explique, el esquema es... Dentro. Ah, vale. Y más complementado con lo que contó ayer Marina Gascón. Vale. A mí me da... Es Pablo, ¿verdad? Sí. A mí me da igual, pero me parece que no se pueden meter dentro. ¿No? Creo que no. ¿Te ves alguna vez o...? Te lo digo para que lo sepas. A mí no me molesta, pero si te ve alguien te va a decir que lo tienes que sacar. Nada. Sí. Bueno. ¿Algo más que se me olvidase? No. Falacias no formales. ¿Vale? Sí. Vale, de las formales. No entiendo la falacia de negación del antecedente, no entiendo por qué es una falacia. ¿Has dicho la de? Vale. Bien. ¿Ves dónde está el problema aquí? Porque el esquema es claramente si P, entonces Q. Puedo estar sudando por 1.000.000 de razones diferentes. ¿Vale? La relación entre antecedente y consecuente es de suficiencia, no de necesidad. ¿Vale? Sí. Yo que por eso no entiendo la falacia de circularidad. A ver, la falacia de circularidad te lo explico de otra manera. Es una forma de echarle humo en los ojos a alguien, distraerle, para reafirmar lo que tú estás considerando como una premisa, pero que en realidad requeriría de justificación. ¿Vale? ¿En qué sentido? Yo te digo, mira, las personas ricas deben pagar impuestos. Con los impuestos se financian colegios. Sin colegios no habría personas ricas. Por tanto, las personas ricas tienen que pagar impuestos. ¿Ves que la premisa y la conclusión son lo mismo? Y que no he ofrecido ningún argumento en favor de la premisa. Estoy simplemente llegando al mismo punto de partida, no a uno parecido, al mismo. O sea, lo que vas diciendo después de la premisa principal son cosas, digamos, relacionadas, pero que no interesan. Que no son relevantes para la conclusión porque la conclusión es la misma. ¿Sí?
Vamos con nuestras premisas no formales, si no me mato en el camino. Y si me acuerdo. A ver. Bien. Falacia de generalización, la primera. Nosotros vimos que los razonamientos inductivos en los argumentos inductivos vimos que lo que tenemos son una serie de enunciados individuales para llegar a una determinada conclusión de carácter general. ¿Sí? Bueno, pues imaginaros que en lugar de hacer un número importante de observaciones empíricas individuales, lo que hacemos es... Todos los menas son unos delincuentes. ¿Te has ido a ver las estadísticas? ¿Cuántos menas han delinquido? Bueno, si te estás basando únicamente en tu experiencia personal, eso es una falacia de generalización. Las personas guapas ligan más. ¿Puedes apoyar eso? Una falacia de generalización no es nada más que un razonamiento inductivo malo. Un mal razonamiento inductivo. Malo en el sentido de poco justificado. ¿Vale? ¿Tenemos claro este? ¿No? Tenemos la pregunta de qué es la diferencia de los razonamientos inductivos. Es una cuestión de grado. Si os acordáis, yo os dije que los razonamientos inductivos tienen mayor o menor fuerza dependiendo de cuánta evidencia muestres. Si tú presentas poca evidencia, falacia de generalización. ¿Vale? Un argumento inductivo débil es una falacia de generalización. Falacia de conclusión irrelevante. Por favor, no confundáis la de conclusión irrelevante con el non sequitur. Si es martes, salgo a correr. Muy bien. Hoy es martes. Conclusión. ¿Cómo? No, eso sería un non sequitur. Esto es más bien mañana es jueves o mañana es miércoles. No es en la falacia de conclusión irrelevante, no es que yo no pueda derivar la conclusión a partir de las premisas. Si estoy afirmando que hoy es martes, mañana es miércoles. ¿Vale? Lo que pasa es que no tiene nada que ver con el objetivo del razonamiento, porque parece que el objetivo del razonamiento viene dado por si es martes salgo a correr. Parece que la conclusión tendría que ver algo con o bien que hoy es martes o bien que salgo a correr, no que mañana es miércoles. ¿Sí? Que es irrelevante para lo que parecería ser lo que se pretende mostrar con el argumento. Espera, Imat. Por eso os he dicho que no las confundáis. Os he dicho, no las confundáis, ¿por qué? Porque en el non sequitur, la forma que tenemos, mirad, aquí la forma es si P entonces Q, P entonces Q o Q plus, perdón. Sí, P más 1. Yo puedo derivar de aquí válidamente que hoy es miércoles. Sí, claro, si asumo que los días son lunes, martes, miércoles, jueves. ¿Vale? Conclusión irrelevante. ¿Vale? Non sequitur. Espera un segundo que termino.
Si hay seminario, me pongo camisa. Hay seminario, me pongo zapatos. A ver, la estructura lógica de esto es si P, entonces Q, P, entonces M. ¿Sí? Dime, Imad. Entonces la falacia de conclusión irrelevante, es que no sé si me he entendido. O sea, se da una premisa y la conclusión ya se conocía y no tiene nada que ver con la premisa. No guarda relación con la premisa. Sí, pero en cuanto al contexto de lo que estás hablando no tiene nada que ver. Pepe. La segunda que has puesto no sería un razonamiento empírico. Bueno, si presuponemos, si le preguntamos al interlocutor y le decimos, oye, ¿qué tiene que ver con que te pongas camisa con zapatos? Y el tipo o la tipa te responde, no, mira, es que cuando me pongo camisa siempre me pongo zapatos. Entonces sí sería un razonamiento antimemático. Así, sin añadir más información. ¿Vale? Entonces lo que diferencia uno de otro es que realmente ponerme zapatos puede estar relacionado con ir al seminario y ahí no hay nada de ruido. Espera, aquí hay dos opciones. O falta información, o falta info, o conclusión no se sigue. ¿Por qué? Porque de si P entonces Q, P, yo no puedo derivar M. Puede que nos falte info. Pero así en principio, ¿aquí qué es lo que tengo? ¿Puedo derivar miércoles a partir de hoy es martes? Sí, lo que pasa es que no tiene nada que ver con el objetivo de este razonamiento. Parecía que el objetivo del razonamiento tenía que ver con correr y que fuera martes, con la conjunción de esos dos elementos. Sí, porque sigue como otro esquema, ¿no? Puede que esté mal el documento. A ver. Bueno. A la gente de mucho le gusta mucho ir de fiesta. Si es de noche, entonces la gente está de fiesta. Entonces, ahora de noche, sí, entonces ahora me debería. No sé. Bueno, ¿cuál es el punto ahí? Parece que estamos hablando de gente que se va de fiesta por la noche. ¿Qué tiene que ver eso con la conclusión de que hoy es de día? O que ahora es de día. Porque es no de noche. Pero no es relevante, porque lo que nos está interesando hablar es de la gente que se va de fiesta por la noche. Si las premisas lo son, sí. ¿Qué te ha pasado? ¿Te han agredido? Sí. Pobre Imad. Bien, venga, seguimos. Uf. Sobre 8. Las falacias pues son como tal serían también en el tipo C. Sí. ¿Saldrían? No, saldrán. O sea, más bien, digamos, de estudiarte la definicionalidad tienes que saber diferenciar entre ellas. Exactamente. Pero mira, eso lo dices porque... ¿Por qué lo dices? O porque no veo una manera de clavarlo. Mira, ¿qué opinas sobre el aborto, Imad? Da igual, eso lo dices porque eres hombre. Yo no he dicho nada. Ya, pero digas lo que digas, lo dices por ser un hombre. Y por eso vamos a rechazar tu argumento. ¿Qué es esto? Esto es una falacia. Sí, ¡ay! ¡Sorpresa! Sí.
Eso se llama falacia ad hominem o ad personam. ¿En qué consiste la falacia ad hominem o ad personam? Consiste en rechazar una argumentación con base en quién es el sujeto, la identidad del sujeto que lo profiere. Eso lo dices porque eres negro, porque eres gordo, porque eres inmigrante, porque eres de derechas, porque eres de izquierdas. Bueno, el caso de derechas e izquierdas es más dudoso, porque tiene que tratarse de un caso de identidad. No puedes dejar de ser mujer, ¿sí? O no puedes dejar de ser hombre, o no puedes dejar de ser de Murcia, o no puedes dejar de ser una persona trans. ¿Bien? Falacia ad populum. Sí. ¿Sabes lo que es el mansplaining? Sí. Vale. ¿Eso se podría considerar falacia porque... Bueno, sí, ¿se podría considerar falacia? A ver, tú lo que estás diciendo es que se está rechazando, porque te conozco y sé por dónde vas, Agustín. Lo que estás diciendo es que en el mansplaining, cuando alguien tacha algo de mansplaining, se estaría cometiendo una falacia porque se está rechazando el argumento con base a que lo está diciendo un hombre. ¿Querías decir eso por casualidad? Bueno, Depende. es que, mira, por ejemplo, yo por ejemplo, soy Operación Triunfo. Pasó hace un par de semanas que una de las concursantes pues estaba explicando una cosa. ¿Quién? Y creo que era Lucía. Y otro concursante le dijo, no, eso no es así, porque esto es así y tal, como que le estaba tratando de explicar, pues, como si fuera como una superioridad de tú no sabes, tú no tienes ni idea, de que lo sé soy yo. ¿Eso puede considerarse una falacia al personal? No, más bien sería un tipo de falacia ad autoritatem, pero autoritatem hacia uno mismo, lo que es un poco bufonesco. Pretender atribuirse autoridad a uno mismo, es decir, yo soy el que sabe, es de lo más idiota. Lo único que uno puede hacer es decir, no, mira, dispongo de un conocimiento especializado en este tema porque he recibido una formación o tengo una experiencia que el resto no tenéis. Si no es una apelación a yo soy una autoridad sin demostrarlo. Pero en lo que consiste un mansplaining es en considerar que la mujer que tienes enfrente, por el hecho de ser mujer, no sabe de lo que está hablando. Ojo, por el hecho de ser mujer. Si yo le explico, recuérdame el nombre. Inés. A Inés, perdón. No, fuera de juego. A lo mejor me pongo yo a hablar de fútbol y me dicen, no, tu opinión no cuenta. No, pero que si yo te explico a ti una cosa de teoría del derecho, ahí hay mansplaining. Por el hecho de que sea un hombre explicándole algo a una mujer, no. Si yo te digo, ay, pobrecita, te voy a explicar las falacias como si fueras retrasada mental. Entonces sí. ¿Vale? O cuando yo le pretendo explicar a ella algo que sabe ella mejor que yo. Poca cosa será. No, no te creas. Soy ignorante sobre casi todo. Vale. Falacia ad populum. Recuérdame, eres tú la delegada, ¿verdad? No es David y tú la subdelegada. No, es Joaquín. Joaquín. Pero vamos, se puede comunicar conmigo también. No tengo problema. Y hay un momento en que Joaquín se acerca, me dice, profesor, si pudiese poner el examen fácil, Sí. Yo te apoyo. la gente sería muy feliz, Es Navidad. es Navidad, estamos muy nerviosos. Ahí, ¿qué es lo que se está haciendo? Ahí lo que se está haciendo es apelar a los sentimientos del interlocutor para que te dé la razón. ¿Sí? Estás pretendiendo convencer al otro no mediante argumentos racionales, sino apelando hacia sus buenos sentimientos. Esto lo hice yo a Agustín, que cuando me entró el debate me dije que también está falacia. ¿Esta la populum?
Sí. ¿No está convencido? Los políticos hacen esta todo el rato. Es verdad. Claro. Te dice, vamos a hacer, ahora las elecciones No, no es exactamente eso. Es... Pero lo que buscan es que tú les votes. sí, pero no por razón de sentimientos. Eso sería más bien propio de los populismos. Cuando los populismos apelan a sentimientos colectivos, ahí es cuando se produce la falacia. Y por eso son tan peligrosos los populismos, tanto de derechas como de izquierdas. Claro. O sea, que cuando tú haces chantaje emocional a una persona, ¿A qué te refieres con chantaje emocional? pues a lo mejor para llevar a tu terreno cuando le intentas apelar a sus sentimientos. Venga, pongamos un ejemplo hipotético que jamás ha pasado. Profesor, tengo un 4,5 en revisión llorando. Mi vida se va por el retrete. Tengo que licenciarme con el resto de mis compañeros porque si no voy a ser una persona profundamente infeliz. Eso le llamamos falacia ad misericordiam. ¿Cómo? Apelación a sentimientos colectivos. La diferencia de esta y la otra es que aquí solo una persona que la otra colectiva. No tienen por qué ser de pena en ad populum. Aquí sí, aquí estás apelando a la misericordia del interlocutor, a que sea buena persona, a los buenos sentimientos. ¿Cómo? No tiene por qué ser colectivo. Perdón, dentro de las falacias vamos a encontrar múltiples casos que pueden ser calificados como una o como otra, ¿vale? Digamos que esto es una clasificación no exhaustiva y no excluyente. Nos vamos a encontrar casos dudosos que no sabemos si meterla en uno o en otro. Lo más sencillo es meterlo en los dos, ¿vale? Yo si os planteo un problema de falacias en el examen voy a irme siempre a casos claros, ¿vale? Y Matt. Pero es que el ejemplo que con la cuestión del esquema no le veo relación. Él ha dicho que si ahora Joaquín se levanta y le pide a usted, profesor, ponme el examen fácil, no sé qué, eso sería una falacia Ad populum. Pero aquí pone, el pueblo mundial está harto de gobernantes. La nación tiene claro quiénes son los responsables de esta catástrofe. Por ejemplo, cuando sale con el tema de la Dana, imagino que será parecido a Vox, echa siempre la culpa a Pedro Sánchez, que la culpa de una falacia, a Fondo. No, pero para seguir un ejemplo, Un segundo. todos los españoles tienen dos responsables. Si necesita cantidad de la lo dijo eso, por favor. Te pongo el vídeo. Yo voy a hacer de nuevo. Si yo voy a sumar en la bolsa. Perdón, ¿en cuál estábamos? Ahí. En la 2. Vale. No sé por qué no estaba siguiendo este orden. Venga. Ad misericordiam. Se apela a los buenos sentimientos del interlocutor. Ad populum se apela al pueblo. El pueblo murciano está harto de sus gobernantes, la nación tiene claro quiénes son los responsables de la catástrofe. Todo este tipo de cosas son formas de hablar que parecen que están diciendo algo sobre un sujeto colectivo que tendría determinados sentimientos. Cuando... Recuérdame el nombre. Joaquín nos dice, profesor, si no vamos a ser todos muy infelices. Se está atribuyendo, él se está convirtiendo en altavoz de un determinado grupo, ¿sí? ¿Y se basa así en la opinión de los demás?
¿Se basa realmente en la opinión de los demás? ¿O está haciendo una apelación a un sujeto colectivo del que en realidad no conoce? Llega un determinado político y dice, los españoles están hartos de... y podéis poner lo que queráis. Un argumento falaz. Sí. Pero en el ejemplo de Joaquín, o sea, podría ser falacia populum y a su vez tan misericordia. Sí, podría cuadrar los dos. Bien. Mirad, vayamos al orden que estaba aquí. Generalización, conclusión irrelevante. Causa falsa. En la causa falsa, lo que estoy haciendo es en el enunciado condicional que funciona como premisa mayor, meter una bola, meter una mentira. Por ejemplo, los martes no puedo volar. Hoy es martes, entonces no puedo volar. Esto está dando a entender que yo puedo volar. ¿Existe algún tipo de relación causal entre que sea martes y que yo no pueda volar? En absoluto, ¿sí? Cuando nosotros establecemos la premisa mayor, es un enunciado, siempre es un enunciado de carácter condicional que te dice sí, entonces. Y ahí se da al menos una relación de suficiencia. Si se da el antecedente, se va a dar el consecuente. ¿Sí? Si yo establezco una relación de causalidad falsa ahí, todo lo que salga a partir de ahí, falacia. Por ejemplo, si saco el paraguas se pone a llover, sacado el paraguas se pone a llover. Aunque tú saques el paraguas no tiene por qué... El hecho de que yo saque el paraguas no hace que se ponga a llover. En todo caso, yo saco el paraguas cuando empieza a llover. Porque si no, mi paraguas tendría propiedades mágicas, que es hacer que llueva. Falacia de la pregunta compleja. En la falacia de la pregunta compleja, lo que se trata es de arrinconar al interlocutor de manera tal que te responda con un sí o un no, o de una manera hiperreductiva a una pregunta que requeriría una explicación o una justificación más amplia. Venga, voy a hacerlo. ¿Comunismo o libertad? ¿Pero esa? Dile. Dale. Comunismo, por supuesto. Mira, cuando alguien dice comunismo o libertad, en realidad lo que te está haciendo es tirarte una tonelada de mierda encima. Literalmente una tonelada de mierda encima. ¿Por qué? Porque entre comunismo y libertad, primero, ¿qué significa comunismo? Segundo, ¿qué significa libertad? Tercero, en el supuesto de que tengamos claro el significado de ambas cosas, ¿hay regímenes intermedios? ¿No será que el que te dice comunismo o libertad quiere que respondas una determinada cosa para que adhieras a sus tesis ciegamente? Eso es hacer trampas. Trampas. Falso dilema. Sí. Compleja. ¿Por qué? Le tienen que hacer preguntas al que están al testigo al final consigo, ¿no? Bueno, depende. Si lo que haces es dejarle al testigo, oiga, usted, dado los mails que envió en el que criticaba a esta persona, entonces usted odiaba a esa persona. Dices, a ver, un momento, ¿el hecho de que yo critique a una persona significa que la odio? No, significa que tengo críticas hacia esa persona. Si la persona me dice, no, sí o no, diga sí o no, entonces sí, claro. No. Parecido, ¿no? Que se produce en la práctica, ya. Sí. Es diferente al falso dilema, ¿vale? En el falso dilema lo que hago es plantearte una disyunción como si no hubiese otras opciones. El caso más sencillo es, ¿eres del Madrid o del Barça? Ahí no te está dejando ninguna opción para responder que no sea decir del Madrid o del Barça. ¿Sí?
Entonces se parece a la falacia de pregunta compleja, ¿no? Se parece a la pregunta a la falacia de pregunta compleja, pero aquí no es que se requiera una explicación mayor como en la falacia de pregunta compleja, sino que solo te da dos alternativas, habiendo muchas otras. Pero esas dos alternativas del falso dilema, tú puedes decir, no sé ni... Claro, pero ahí lo que estás haciendo es abofetear al interlocutor diciéndole, pregunta de mierda, eso es una falacia. Le estás acusando de cometer falacias sin saberlo, Aroa. Yo no he entendido la falacia de la pregunta compleja porque, o sea, si dices sí o no, ¿qué otra alternativa? ¿No tienes alternativa para responder otra cosa? Vamos a ver. Cuando alguien te pregunta comunismo o libertad, el espectro de respuestas posibles es gigantesco, pero no se trata únicamente de que tengas más opciones, sino que además cualquier respuesta sensata tiene que ser una respuesta justificada. Tú no puedes decir comunismo o libertad, porque dicho así, ninguna de las dos opciones están suficientemente justificadas. Tienes que ofrecer argumentos y matices en favor de uno u otro, porque claro, decir comunismo, ¿qué estamos pensando? ¿En el régimen de Pol Pot o en la China de Mao? ¿El liberal qué estamos pensando? ¿En el siglo XVIII, en el librecambismo que pasó luego a ser liberalismo económico? ¿Estamos pensando en la escuela, en la ilustración escocesa de David Ricardo y Adam Smith? ¿En qué estamos pensando exactamente? Porque liberal quiere decir muchas cosas, comunismo quiere decir muchas cosas, y entre medias hay formas de socialismo liberal. Así que tienes todo un espectro que no se puede reducir a comunismo o libertad. Eso es, para mentes formadas, insultante. Claro, cuando te preguntan comunismo o libertad no te están pidiendo que justifiques nada, te estás diciendo que digas o comunismo o libertad. Es una jodida encerrona intelectualmente. Contestar una pregunta con otra pregunta. Esa es la estrategia del gallego. ¿Se puede considerar también la falacia? Depende de si lo que estás haciendo es pedir una aclaración de la pregunta, puede que lo que estés haciendo es resolver tú o evitar la falacia. Por ejemplo, cuando hacen las tertulias por las tardes. No, pero el PP, ¿y el PSOE? Ahí no es que te estén dando dos alternativas, lo que están haciendo es encender el ventilador de la mierda y repartir a diestro y siniestro. ¿Esa es una falacia? Hombre, el y tú más, claro que es una falacia porque lo que hace es, en lugar de tratar de justificar una determinada posición o exigir una disculpa acerca de lo que se ha hecho, se dice tú no estás en posición de dar explicaciones a nadie porque tú también tienes marrones. Pero es lo mismo de decir, ¿te has cagado encima? Dices, ¿y tú también? Pero el hecho de que te hayas cagado... Sí, algo así. ¿Y tú más? Perdón por la escatología. En la de pregunta compleja no se puede justificar las respuestas, solo sí o no, y en la del dilema se justifica. No, mira, en la de la pregunta compleja se reducen los ámbitos de la elección cuando en realidad se requeriría una respuesta que permitiría múltiples opciones, pero todas ellas requerirían justificación. Si yo te pregunto Madrid o Barcelona, no se requiere justificación. ¿Por qué eres del Madrid? Porque soy del Madrid. ¿Por qué eres del Barça? Porque eres del Barça. Aquí el problema es que te está excluyendo todas las demás posibilidades. ¿Vale? Nada. Más cositas. Falacia naturalista. Uy, qué bonita es esta, la falacia naturalista. ¿Cómo? ¿Que son todas falacias? Sí, claro. Si es que... No es que la vida sea una falacia, pero vamos. Por eso estáis aquí, coño. Bienvenidos.
Porque, o sea, si no tienes un poco de cuidado, se puede convertir en una falacia. Claro. Bueno, parece que es algo de... Sí, es un poco también lo que os contaba respecto de los hechos Marina. La posibilidad de cagarla es gigantesca, así que hay que ser muy rigurosos, muy cuidadosos. ¿Vale? Falacia naturalista. Lo pongo con un ejemplo que ha salido en clase vuestro, en el que decís, bueno, ¿cuál es el reparto justo de los bienes? Y me terminéis diciendo, bueno, pero es que uno genera más que otro. Y al generar uno más que otro, entonces lo que estamos diciendo es que el mercado asigna de determinada forma los bienes. Por tanto, debemos aceptar que cada cual gane lo que genere. Repito. Ha surgido en varias ocasiones, prácticamente ha sido un curso acerca del criterio de distribución y mucha gente ha dicho, ningún criterio de distribución, la gente se merece lo que gana. ¿Por qué se merece lo que gana? Porque se lo ha asignado el mercado. Y como se lo ha asignado el mercado, entonces está bien. A ver, hijo mío, del hecho de que te lo haya asignado el mercado, ¿se sigue que te lo deba seguir asignando el mercado? No, tienes que plantear un argumento intermedio en el que dices por qué el mercado es la mejor forma de asignación de bienes. No decir simplemente es la que hay y como es la que hay, es la buena. En la falacia naturalista lo que hacemos es pasar del ser de las cosas que son en el mundo a las cosas que deben ser en el mundo sin justificación intermedia. ¿Sí? Esto no es que sea una cosa nueva. David Hume lo vio clarísimo y de hecho se conoce como falacia naturalista o falacia de Hume. Repito, o pongo otro ejemplo. O sea, lo que no entiendo es la definición en sí de la falacia naturalista. La falacia naturalista consiste en pasar de enunciados de ser, enunciados descriptivos, a enunciados normativos sin ninguna premisa normativa intermedia. Viceversa también es un problema. Pero explico primero en la dirección normal y luego la invertida. Mi padre se dedicó a la construcción. Mi hermano se dedicó a la construcción. Un tío se dedicó a la construcción. Uno de mis mejores amigos se dedica a la construcción. Por tanto, Álvaro se tiene que dedicar a la construcción. ¿Pero qué mierda de argumento es ese? Pasa con los nombres también. Pasa con los nombres, pasa... Mirad, el argumento conservador tiende a la falacia naturalista. Un conservador lo que te dice es, no toques las cosas si funcionan. ¿Significa que todo argumento conservador es una falacia naturalista? No, porque el argumento conservador está basado en un argumento que sí es potente, que es el argumento prudencial. Es, si funciona, no lo toques, no vaya a ser que se rompa. Y este sí es un buen argumento. Pero el hecho de decir, no, mira, se ha hecho A, B, C, D, por tanto debemos seguir haciéndolo de manera exactamente igual, esto es una falacia naturalista. A menos que digas, no, mira, y esto es importante conservarlo porque si lo tocáis puede suceder que... Pero aquí se requiere de justificación. Me estás mirando con cara de querer apuñalarme. Solo un poco. Con un tenedor. Así. Vale. A ver, pasa en la otra dirección, en el sentido, gente que pasa del deber ser al ser. Pues, sí. Por desgracia también pasa y le pasa al legislador con alguna frecuencia. ¿Por qué? Llega el legislador y te dice, hemos creado unas nuevas medidas para... ¿Qué queréis? ¿Solucionar el problema de la vivienda? Bueno, se pueden crear medidas. Y te dice, mira, hemos creado no sé cuántas casas, hemos dado créditos a no sé qué, hemos hecho no sé qué, no sé cuántos, hemos hecho... Por lo tanto, el problema de la vivienda ha quedado resuelto. Espera, a ver. Lo que me estás diciendo es que
del hecho de que debamos hacer algo, debemos construir viviendas, debemos dar créditos, debemos topar precios, estás a partir del deber ser, de enunciados prescriptivos que dicen cómo tiene que ser el mundo, concluyendo cómo es el mundo o cómo va a ser el mundo. Tú lo que estás usando es un enunciado normativo o prescriptivo como si fuera una predicción, y eso, por supuesto, es una violación de la ley de Hume en sentido contrario. ¿Sí? Bien. Uy, la anfibología, esto es un clásico. Sí. La segunda falacia naturalista no la tenía en medida, es simplemente a la inversa. Claro, pasas Se parte de enunciado normativo. y se llega a conclusiones descriptivas. Vale, de dos enunciados normativos, dos premisas normativas. Podría ser solo una. Mira, los varones que abusen sexualmente de una mujer tendrán penas de entre 5 y 7 años de cárcel. Después de los reclusos deberán tener programas de rehabilitación. Consecuencia, los presos estarán rehabilitados cuando salgan de cárcel. Espera que primero lo que tienes que mostrar es que esas medidas las vas a imponer, se van a aplicar, van a ser eficaces y entonces podrás concluir que los presos salen rehabilitados. ¿Sí? ¿Bien? Anfibología. Dime. Ah, pensaba que decías para atrás. Anfibología. A ver. Todas las personas tienen derecho a la vida. Las sociedades limitadas son personas. Por tanto, las sociedades limitadas tienen derecho a la vida. ¿Alguien ve el problema aquí? Exactamente. Es una ambigüedad que se produce por el término de uso del término persona. En la primera premisa, persona es equivalente a ser humano. En la segunda, a alguien dotado de personalidad jurídica. Pero claro, no son lo mismo. No son lo mismo. Y ahí, ¡pa!, golito. Y nos la quieren colar. ¿Vale? En el ejemplo que sale aquí, los domingos son días de fiesta, entonces tú, y tenerse en una isla de una fiesta, eso yo lo veo, claro. A ver, ¿por qué? Porque fiesta, en el primer enunciado, quiere decir día festivo. Y fiesta en el segundo quiere decir jarana. ¿Vale? Vale. Falacia de autoridad. ¿Qué es una falacia de autoridad? Una falacia de autoridad es cuando se usa la opinión de un sujeto para... Sí, esta no me voy a resistir, que esta fue muy graciosa y pasó aquí en Murcia. Hace unos años, en el Pleno Municipal de Murcia, pasó lo siguiente. La de Antelos. La de Antelos fue graciosa. Exactamente. Os explico. Estaban el grupo municipal de Vox sosteniendo que España tenía la máxima eficiencia energética de toda Europa. Alguien de, no me acuerdo de qué partido era,
No sé del PSOE. Da igual. Le dijo, bueno, ¿qué pruebas tienes para justificar esto? Dice, mira, tengo hasta un audio. Y Antelo puso un audio en el pleno en el que se reconoció la voz, y la voz era de Javier Ortega Smith, que era alguien de Vox. A lo que el otro representante municipal se empezó a partir la caja y le empezó a decir Ortega Smith. Es decir, que Antelo estaba intentando usar como argumento de autoridad, como alguien que sabe de eficiencia energética, alguien que, a menos que nos digan lo contrario, de eficiencia energética no sabe mucho. O no lo sé, usáis como argumento para ganar una discusión acerca de relaciones afectivas, de si tiene sentido las parejas abiertas o no, la opinión de vuestro profesor de filosofía del derecho. Por cierto, una autoridad lo es siempre en una determinada materia. Si yo os digo, invierte en criptomonedas, aparte de que no os tenéis que fiar, desde luego no lo podéis usar como argumento de autoridad, porque lo que sé yo de monedas virtuales es nada, cero, ¿vale? Así que una falacia de autoridad es cuando pretendes presentar un argumento haciendo referencia a una autoridad y esa autoridad no lo es, en realidad. O lo es, pero sobre otros temas. ¿Sí? A ver. Dadme un segundo que prefiero que las pasemos todas. Ad hominem ad personam las hemos pasado. Ad populum, ad misericordiam. Solo nos queda ad baculum. Ah, perdón, el hombre de paja. 2.9, que me la he saltado. ¿Qué es la falacia del hombre de paja? A ver. Recuérdame el nombre, por fin. Isabel. Isabel ha sostenido que en realidad solo cabe dos opciones, o comunismo y libertad, y que la opción está muy clara. Por tanto, lo que está diciendo Isabel es completamente erróneo y completamente falso, porque claramente ella está inspirada en criterios ultraliberales de gente que le ha sorbido el cerebro. En esto consiste la falacia del hombre de paja. La falacia del hombre o mujer de paja consiste en presentar las tesis de otro de la peor manera posible. ¿Por qué de la peor manera posible? Porque son un blanco fácil para la crítica. ¿Sí? Yo en algún momento os he hablado del principio de caridad interpretativa. El principio de caridad interpretativa lo que quiere decir es tú escucha al otro y trata de reconstruir lo que está diciendo de la mejor manera posible, como si estuviese diciendo la mejor de las cosas posibles. La falacia del hombre de paja es el extremo opuesto, es coger a tu adversario, presentar un muñeco de paja como si fuera un muñeco de vudú y al muñeco de vudú le haces lo que quieres, con perdón te lo follas de mala manera. Claro, porque lo que haces es construirte un rival de trapo, de paja, ¿no? ¿Sí? No es que estoy diciendo que cometieses una falacia y nada por el estilo. Pero que yo si reconstruyo así tu posición, claro que te estoy construyendo una falacia de paja, una falacia de hombre de paja. Vamos con la última, la 14. Que si puedo poner otro ejemplo. A ver. Ya.
Reforma laboral de las 37 horas semanales, 37 horas y media semanales. Y sale el presidente de la COE diciendo que en realidad lo que están proponiendo es que la gente trabaje menos y lo que tendría que hacer es trabajar como Carlitos Alcaraz, porque todos los que no trabajan como Carlos Alcaraz son unos losers. Poco más o menos vino a decir eso el presidente de la COE. ¿Dijo eso la ministra de Trabajo? No. Lo que ha hecho el presidente de la COE es coger lo que dijo la ministra del Trabajo, ponerlo bajo su peor versión y criticarlo. Claro, si es que la cosa es construirte un blanco de crítica fácil. ¿Cómo? Manipulando lo que el otro estaba diciendo, muy común en el ámbito político, pero también en las tertulias televisivas y en los tribunales, de manera tal que las tesis le imputas al otro las determinadas tesis absurdas e idiotas, y claro, ahí lo machacas. Falacia ad baculum. ¿Qué es una falacia ad baculum? Pongamos que uno de vosotros se acerca al final de la clase, baculum, B-A-C-U-L-U-M, de todos modos en el documento es la última. Ad baculum. Se me acerca uno y me dice, profesor, es que si no pregunta nada sobre los hechos en el examen, pues hombre, podría pasar algo malo. Podría, no sé, todo el mundo se puede resbalar bajando las escaleras. ¿Qué es una falacia ad baculum? Una falacia ad baculum es una amenaza encubierta, ¿vale? A veces no tan encubierta, ¿vale? Lo que estamos haciendo es intentar persuadir a nuestro interlocutor a través del miedo, ¿sí? O lo de ten cuidado a la hora de pensar. ¿Eso quién te lo ha dicho? Malas compañías y malas compañías. Cuando lo que haces es decir este tipo de cosas, no, cuidado. Las amenazas en el ámbito de la argumentación jurídica están taxativamente prohibidas. Si tú en un tribunal amenazas, te dicen ¿cómo? Pero cosa diferente es en la negociación. Mirad, a vosotros os van a soltar al ámbito laboral teniendo que saber negociar y no sabéis. No sabéis. De hecho, alguien me ha dicho que se estaba pensando en crear una asignatura de MASC, pero en los MASC debería entrar también la negociación. ¿Por qué? Porque, mirad, pongamos que defendéis a un medio de información. ¿Cómo? ¿Has estado defendiendo un medio de información? No, que va. Y te llega alguien y te dice, os retiráis esa noticia o os demando. Cuidado que esto no es que haya pasado a diario, pasa a diario. Y ahí, ¿cómo? En el ámbito de la negociación no. Es algo feo, pero vamos a ver, cuando se está negociando un aumento salarial, hay amenazas, claro que hay amenazas. Te amenazo con la huelga y te amenazo con el cierre patronal. ¿Sí? Aunque sea ilegal, se hace. Así que, en la argumentación, olvidaros. En la negociación, un instrumento más encima de la mesa. ¿Vale? Nos tomamos 10 minutos y seguimos con un montón de ejemplos, no de nuevos casos, de ejemplos de falacias. ¿Vale? Arrancamos. Señor profesor, usted sabe que si no nos deja elegir delegado, entonces alguien podría querer tomarse en la universidad, querría hacer barricadas en la universidad. Ad baculum.
Si los viernes el profesor pone examen y hoy es martes, entonces hoy no puede haber examen. Afirmación del... Repito, si los viernes el profesor pone examen, es decir, si es viernes, hay examen. Hoy es martes. Entonces hoy no puede haber examen. Conclusiones relevantes. Uy, nos hace falta más calma. Escribid. Si los viernes el profesor pone examen y hoy es martes, entonces hoy no puede haber examen. Espera, Imad. Y entonces hoy no puede haber examen, sería la conclusión. Ella me parece natural. Respira. Lo que tenéis que tener claro es que para darse cuenta de estas cosas se necesita parar un segundo y mirar. A ver, dale. Si los viernes el profesor pone examen. Si es viernes, pone examen. P, Entonces Q. Hoy es martes. M, ¿M? ¿Seguro? ¿Seguro? o sea, no, P, aquí me he perdido. Repito. O sea, si los viernes el profesor pone Si es viernes, examen. ¿Cómo representamos ahí? Martes. no P. No P. Vale. Claro, si los viernes es P, como no es viernes, no P. Claro. Del antecedente. Claro. Mira, ¿No lo es? si los viernes, ¿puedo repetir? Sí. Si es viernes, hay examen. Hoy es martes. Pero es que te ha faltado una cosa, Vale. Dale, Imán. ¿Qué ha faltado? Usted ha dicho, Si es... viernes hay examen. Sí, Hoy es martes. sí. Entonces te faltaba, no hay examen. Sí, se lo he dicho. Vale, no te he escuchado. Es lo que tiene no escuchar el profesor, que luego parece como que no le hayas escuchado. Que pague esta examen. El derecho es un conjunto de normas primarias y secundarias empleadas por los jueces, entre las que destacan... No. Las asignaturas de primero no enseñan cómo aplicar el derecho, así que la carrera no forma para el ejercicio profesional. Hay solo una pregunta. No, o sea, son dos. Para las asignaturas de primero no enseñan cómo aplicar el derecho. Y esa es la primera. Conclusión, la carrera no sirve para formar para el ejercicio profesional. ¿Eso es? Eso es una verdad como un templo. Repito, las asignaturas de primero no enseñan cómo aplicar el derecho, así que la carrera no forma para el ejercicio profesional. Comodín del público. No. Las asignaturas de primero no forman para el ejercicio profesional, por tanto, la ad personam, ¿por qué? Naturalista, ¿por qué? Porque a partir de un enunciado estamos intentando sacar una conclusión, la cual no tiene por qué ser la conclusión. La conclusión es relevante. ¿Por qué? Te está diciendo, los cursos de primero no forman
para la abogacía. Por lo tanto, la carrera de Derecho no forma para la abogacía. ¿Y cómo se llama eso? Es una falacia de generalización, ¿vale? La vida acaba cuando las funciones del hipotálamo, el hipotálamo es una cosa que está aquí detrás, desaparecen completamente. Por tanto, no podemos permitir la eutanasia. Conclusión irrelevante. Conclusión irrelevante, yo te diría que si hay vida y estamos hablando de eutanasia, relevante es. ¿Por qué non sequitur? Hombre, si tiene que ver. La vida acaba cuando las funciones del hipotálamo cesan, desaparecen. Por lo tanto, no podemos permitir la eutanasia. O sea, baculum. Hombre, no estás amenazando a nadie. ¿Por qué causa falsa? ¿Que sí tiene relación o que no? Pero causa falsa tendrías que establecer cuál es la causa, que hay una relación causal que está presuponiendo el interlocutor y que es falsa. ¿Eso puede repetir? Que sí se puede practicar porque mientras que haya vida, en el momento donde haya vida no se puede practicar, pero si la vida acaba. Naturalista, ¿no, profesor? Falacia naturalista. Estamos diciendo que porque se produce un hecho, la muerte se produce en el momento que cesan las funciones del hipotálamo, por tanto, prohibida la eutanasia. ¿Sí? ¿No te has enterado? A ver. Si quieres ponemos varias premisas. Los bebés nacen cuando salen del seno materno. Juan salió del seno materno. Por lo tanto, debemos prohibir el aborto. Ahí sí. Yo me quería ¿sabes otro ejemplo? Sí. Es que yo, bueno, desde mi punto de vista, cuanto más niños hay, más claro se da. ¿Cómo? Cuanto más niños hay, más claro. La que ha dicho antes era naturalista. Si todos los días de examen el profesor está de mal humor, Una pregunta, la de los bebés era... Ah, sí. Vale. si todos los días de examen el profesor está de mal humor, entonces el viernes 19 no estará de muy buen humor. Argumento para que la generalización emblemático, ¿no?
el esquema de si P entonces Q, P, esa solución es Q. Es una antipología. No hace falta ir tirando todo lo que... hasta acertar. Pero si entendemos, por ejemplo, que hay un argumento climático, estaría una oración. No sé qué es la falacia. Argumento antimamático, no falacia. Pero ¿cómo puede ser? ¿No era una falacia? ¿Un modus ponens? La falacia No, no, no. Que es mezcla de módulos con el falacia. Esto es una anfibología. ¿Por qué es una anfibología? Soltero cambia. Soltero puede querer decir no casado, pero también persona que está disponible para, ¿cómo decir?, relaciones afectivas, aunque esté separado o separado. O incluso aunque tenga mujer. Eso decíamos que antes que era un módulo. Pones. pero porque ¿Por qué no podría ser una falacia de afirmación? porque el esquema sería en vez de no Q sería P. ¿Sabes? O sea, en vez de no Q sería no P. El esquema de modus ponens es si P es Q. Si P, entonces Q. Entonces, P, si yo Q. mato a uno, dice alguien de caso. Entonces ese por Q. La afirmación del consecuente es si P, entonces Q, Q, P. Al revés. Claro. Cambia un... Profesor, no haga estas preguntas en el examen o suspenderemos todos. Obvio. Ad misericordiam ad populum. Dado que Pablo es un asesino, Pablo desea matarnos a todos. No, lo de el ser al deber ser. No porque no estoy diciendo que Pablo deba matarnos a todos. Yo diría Generalización.
Dime. Te pongo un ejemplo mejor de falacia de hombre de paja. No podemos tolerar que se hormone a personas transexuales, a niños transexuales, porque esto lo único que hace es convertirlas en personas indeseables que van a ser rechazadas toda su vida y que vivirán en la más absoluta indigencia y terminarán prostituyéndose. ¿Cómo? Tú tienes el gatillo, tenéis el gatillo muy rápido, esperar. Si creo que dice que estaba un ejemplo de falacia de hombre de paja. Sí, falacia de hombre de paja. A ver, yo puedo coger los argumentos de cualquiera y presentarlos de una manera que sea tan ridícula o decir, no, mira, el feminismo lo único que pretende es que los hombres vivan atemorizados. ¿Eso es una tesis del feminismo? Evidentemente no. ¿Sí? O las tesis, yo qué sé, de quienes se oponen a la independencia de Cataluña son todos todos lo consideran porque creen en la indivisibilidad de la nación católica española. Son todos una panda de fachas. No, mira, no. Ahí te estás construyendo un argumento, un hombre de paja que exista o no sería minoritario. Hay muchas personas que no son fascistas y que piensan que el país debe seguir siendo uno, ¿sí? O un solo territorio. Mirad, toda vez que llueve es imposible coger un taxi. Si llueve, imposible coger un taxi. Espera, si no he terminado. Si llueve, imposible coger un taxi. No, ese es yoga, meditación. Repito, si llueve, es imposible coger un taxi. Hoy no llueve. Conclusión. Hoy podré coger un taxi. Repito, si llueve, es imposible coger un taxi. Hoy no llueve. La de la pregunta cultural, no, sería un modo. Mirad, yo os rogaría un poco, como me preocupa que aprobéis, lo que quiero es que respiréis y penséis un segundo antes de responder. ¿Cómo podemos responder a esta? A ver, esta tiene claramente la estructura.
Si llueve... Ay. Venga, lo pongo más fácil. ¿Por qué? ¿Cuál es la estructura de la negación del antecedente? ¿Lo veis? ¿La de Pablo? Hemos dicho falacia de generalización. También podría ser de causa falsa. El hecho de que Pablo haya matado antes no significa que no vaya a matar ahora. Ay. Uy. Mira, sí que esto os va a venir bien. ¿Quién no? ¿Qué? A Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha anunciado que se eliminará a partir del año que viene el cambio horario. Pero eso lo dice porque quiere lanzar una cortina de humo. Claro, cuando se dice cortina de humo, vale para cualquier otra cosa, ¿vale? No se puede negar lo que dice un sujeto por el hecho de provenir de un determinado sujeto. Hombre de paja sería si reconstruyésemos las posiciones de Pedro Sánchez como auténticas cretinadas. Decir, no, mira, que es que lo que pretende es colectivizar la tierra, que los proletarios se hagan con los medios de producción y empezar a cortar cabezas en las diferentes plazas públicas. ¿Quiere esto Pedro Sánchez? Pues evidentemente pareciera que no. No ha dicho nada que justifique llegar a esa conclusión, por lo tanto sería falacia del hombre de paja. ¿Sí? Él dijo ese día que no debíamos confundir la falacia de razón y consecuencia, el antecedente o algo así, con el nombre, con el modo por. Claro. Es que no veo la diferencia entre ellos, porque los dos tienen la misma estructura. No. Hoy estoy que quiero tirar el móvil. Ikram.
Es que hay que fijarse mucho. ¿Vale? ¿Ves la diferencia? Y las falacias formales. De non sequitur. Si los testigos mienten, entonces no podemos condenar. Los testigos mienten, hay que abrir un nuevo proceso. Si tú le metes entre medias, no, mira, es que si los testigos mienten es causal para anular el juicio, porque no se está satisfaciendo el derecho a la defensa y por tanto necesitamos un nuevo proceso. Claro, si yo no te digo nada más que lo que te he dicho al principio, es un non sequitur, porque del hecho de que los testigos mientan, no se sigue que haya un nuevo proceso. ¿Sí? Sí. Me han pedido un ejemplo de non sequitur. He dado un ejemplo de non sequitur. Hay que abrir un nuevo proceso, sería en el esquema la No, a ver. O sea, yo es que en mi cabeza, yo me pienso en el esquema. Entonces, si el esquema es si P, entonces Q, P, M. ¿Por qué? Porque esa es la forma del non sequitur. Ay, es que esto, perdón, que estoy fijándome. Perdón. Nada. Me estoy fijando en ese esquema. Sí. Y no. Y está a por uva y no a por peras. ¿Bien? Venga, avancemos un pelín con el temario. Balances, ponderaciones, normas, reglas y principios. ¿Vale? Punto 3.5. A ver. Mirad, ¿qué es esto de...? Ya lo hemos hecho varias veces, o ya hemos recurrido varias veces, a la metáfora del balance o ponderación. ¿Qué es lo que hay que saber aquí? Lo que hay que saber aquí es que a partir de los años 60-70 del pasado siglo, punto 351, se introdujeron dentro del razonamiento jurídico una serie de instrumentos, una serie de herramientas provenientes directamente de la filosofía moral. ¿Vale? ¿Cuáles son estas metáforas? Pues mirad, la más frecuente es la metáfora de la balanza, ¿sí? En el que tenemos la balanza de la justicia, en la que tenemos dos platillos y en las que ponemos los principios o las normas en juego para ver cuál es la que pesa más. Pero no es la única. Si os fijáis, desde el primer día yo os he hablado de otra metáfora que proviene del diálogo ideal entre personas en una situación ideal, ¿sí? En el que no sabemos cuál es nuestro sexo, nuestro origen, si estamos sanos, enfermos, y a partir de ahí esas personas serían capaces de llegar a un acuerdo acerca de determinados principios de justicia, ¿sí? Bien. Esta es, de nuevo, una metáfora, la metáfora del diálogo ideal. Pero esa no es que en ningún caso nos hayamos encontrado. Puede que haya un ejemplo, pero un solo ejemplo histórico de personas que se encontrasen en una situación similar. El Mayflower, cuando llegaban a Estados Unidos. Y es discutible. Muy discutible.
Otras, sí, ha habido muchas. También os he contado, por ejemplo, la idea de los principios como triunfos. Triunfos en el sentido de la brisca o el tute, una carta que gana a todas las demás, para dar cuenta de los derechos, de los principios, que serían las normas más fundamentales del ordenamiento. Hay más, sí, la idea del cubo de Rubrik. El derecho sería como un... ¿Sabéis lo que es un cubo de Rubrik, no? Un cubo de Rubrik... el derecho sería como un cubo de Rubrik en el que tienes que ir ajustando las piezas hasta que quede arreglado. ¿Qué tienes que ir ajustando? Tienes que ir ajustando el alcance de los derechos y las pretensiones de las partes hasta alcanzar la justicia. ¿Sí? Otros autores han hablado de... ¿cómo se llama? De un... Uy, ahora no me sale las palabras cruzadas. Un crucigrama. Un crucigrama, que el derecho sería como un crucigrama. ¿Sí? En el sentido de que tienes que ir encajando cada una de las piezas en su sitio. O como un puzzle, también. Bueno, esto ya os lo conté, pero las metáforas son instrumentos útiles que nos sirven para, lo voy a decir así, excitar nuestra imaginación. Nos ayudan a pensar en cosas nuevas. ¿Sí? Lo mismo que la poesía o la literatura. Lo que hace es despertar la imaginación. Pero el problema es, ¿sirven para decidir? Yo con la metáfora del cubo de Rubrik, del diálogo ideal entre personas o del crucigrama, ¿puedo saber si frente a un caso difícil cuál es la parte que debe prevalecer? Más bien no. Bueno, la inmensa mayoría de la literatura filosófico-jurídica contemporánea cree que sí, que todas estas metáforas nos sirven. Y además hay un autor que nosotros ya hemos visto, punto 352, que ha elevado una de estas metáforas a categoría de fórmula cuasi matemática. ¿Sí? El autor, que ya conocemos, es Robert Alexy. El autor que ya deberíamos conocer se llama Robert Alexy. ¿Cuándo nos salió Robert Alexy? Cuando estábamos viendo las configuraciones de los principios. Y vimos que para Alexy los principios eran normas entendidas como mandatos de optimización que se podían cumplir de manera gradual. ¿Sí? Bueno, y dijimos, para Alexy, los derechos fundamentales, que son los principios, chocan irremediablemente entre sí. Ahora bien, ¿cómo resolvemos el choque entre derechos fundamentales? Pues mirar, la idea de Alexy es al mismo tiempo genial y al mismo tiempo peregrina. Genial y loca. ¿Por qué? Porque lo que hace Alexy, mediante el método de la ponderación, es plantearnos el siguiente procedimiento. Te dice, mira, tú tienes dos derechos fundamentales en juego. ¿Cuáles? Da igual, los que queráis. ¿Sí? ¿Cómo? Vida y libertad. Estás pensando en aborto. Vida y libertad. Te dice Alexy, mira, lo que tenemos que hacer es, metafóricamente, poner en cada platillo vida y en el otro libertad. ¿Pero en qué se traduce esto? Nosotros tenemos que llevar a cabo un triple análisis, ¿vale? Tenemos que, dado que si balanceamos los principios, hay uno que
va a ser dejado de lado, que no va a ser aplicado, que va a ser desprotegido, lo primero que tenemos que ver, o lo primero que tenemos que hacer es el test de idoneidad. Idoneidad. ¿Qué quiere decir llevar a cabo el test de idoneidad? Llevar a cabo el test de idoneidad quiere decir que solo esta forma de ejercicio del derecho a la libertad o a la vida, el que prefiráis, es idóneo, instrumentalmente útil para satisfacer el derecho. Solo si esta forma de proteger o de no proteger el otro derecho es idónea, sirve para garantizar el derecho que vamos a preferir. Se encuentran los principios de deber constitucional. Claro, porque están copiando a Robert Alexy. Sí, recuerdo una vez que esto nos lo comentó Antonio Moreno con las becas de Pilar de las Claro, porque es un test usado para determinar si una medida es igualitaria o no. Robert Alexy, que lo han citado ad vomitum, y en España lo hemos citado mucho, en Latinoamérica ha sido una cosa. Test de idoneidad. La medida sirve para garantizar el valor preferido. Test de idoneidad. De necesidad. Para proteger vida, no nos queda más remedio que sacrificar libertad. Es necesario sacrificar la libertad si queremos proteger vida. ¿Sí? La medida tiene que ser idónea, tiene que servir para proteger. Tiene que ser necesaria. El derecho que no hemos preferido, no nos queda más remedio que dejarlo de lado para poder satisfacer el preferido. ¿Sí? Test tercero de proporcionalidad en sentido estricto. ¿Qué es este test de proporcionalidad en sentido estricto? Pues este test de proporcionalidad en sentido estricto lo que te viene a decir es que, vale, pongamos que preferimos vida en lugar de libertad, o libertad igual en cambio de vida, me da exactamente igual. Pero para el ejemplo, vida en favor de la libertad. Te dice, mira, hemos dicho que tenemos que prohibir el aborto porque es un medio idóneo para garantizar la vida de los sujetos, porque no nos queda más remedio que limitar la libertad de esta manera para poder garantizar vida, pero además tiene que ser proporcional. ¿Qué quiere decir proporcional? Que cuando dejes de lado libertad, no lo puedes dejar de lado completamente. ¿Sí? Por ejemplo, ¿habéis visto el cuento de la criada o lo habéis leído? Sí. ¿No? Os debéis algo a vosotros y especialmente a vosotras mismas. Mirad, en el cuento de la criada cuenta la historia de una sociedad primero en el que hay un problema de fertilidad gigantesco y son solo muy pocas las mujeres que pueden concebir. Segundo, es una sociedad no clasista, estamental directamente, militarizada y estamental. Y en el que hay determinadas mujeres que son cuya función en la vida, o la función que se les atribuye, es parir hijos. Parir hijos, además, que no se pueden quedar, sino que son para las clases dirigentes. ¿Vale? Yo os recomiendo, está en HBO, el libro de Margaret Atwood es estupendo. Lo que os estoy diciendo es que si es triste, triste no es la palabra, es otra cosa. A veces hay que ver cosas tristes, porque si no se nos olvida las razones de por qué pasan. Bueno, Alexy te podría decir, no, mira, estaría justificada una violación del derecho de libertad de las mujeres que las impidiese abortar.
pero estaría injustificado por desproporcional hacer que las mujeres tuviesen como única función el parir hijos. ¿Sí? A ver. Este tipo de criterios, o este triple test, ha tenido un pequeño, o tiene dos pequeños problemas. El primero de ellos es que es sustancialmente conservador. Me explico por qué. Porque siempre pretende dar cumplimiento, aunque sea parcial, a todos los derechos. Por ejemplo, desde el punto de vista de Alexis, sería muy raro una posición o poder justificar una posición que diga aborto libre siempre, desde la semana 1 a la semana no sé cuántas, hasta la última. Y en este sentido es conservador. También valdría para libertad en contra de vida, ¿eh? O sea, no admite posiciones radicales. El radicalismo político no siempre es algo malo. La Revolución Francesa es producto del radicalismo político, ¿sí? Y nos parece bien. Segunda cuestión. Mirar, estos test de idoneidad y de necesidad y proporcionalidad, especialmente el último, lo que hace es encubrir la discrecionalidad, por no decir arbitrariedad del juez. En realidad, mediante este esquema, Pepe, puedo decidir justificadamente lo que me salga de las bolas. En términos marxistas, alguien podría decir que es un cuadro ideológico, un marco teórico ideológico. ¿Por qué? Porque oculta que en los casos en los que hay conflictos de derechos, en realidad no existe una herramienta que nos permita seleccionar cuál de los dos debe prevalecer. Y esto no es nada más que humo para justificar y presentar como deducidas, lógicamente, como si fuese, por supuestísimo, la respuesta obvia, respuestas que en el fondo son, en estos casos, siempre ideológicas. ¿Sí? Y seguimos mañana. Antes de que nos echen y tiren la puerta abajo, que puede ser. Esto para el estado de alarma se utilizó.